Quiero agradecer la invitación a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a la Escuela de la Función Judicial y al Consejo de la Judicatura por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Bien, para retomar lo que se expuso en los módulos anteriores y ubicarnos en el espacio y el mundo de la libre competencia, estamos examinando distintas conductas anticompetitivas. María de la Luz examinó las conductas unilaterales, es decir, aquellas que se despliegan por un solo operador económico, que es el abuso de poder de mercado. Y les doy algunos ejemplos: las ventas atadas, los descuentos cuando son exclusorios y los precios excesivos, por lo menos para la Comisión Europea. Ahora vamos a pasar a revisar las conductas coordinadas, es decir, aquellas que se ejecutan por dos o más agentes económicos. Necesitamos dos o más, y que en la ley en Ecuador se reconocen como acuerdos y prácticas restrictivas. Vamos a ver de qué se trata. Como les mencionó Patricio en el módulo inicial, Adam Smith fue supervisionario. Ya en el siglo XVIII decía: mire, si dos competidores se juntan y se reúnen, esto va a terminar mal. Esto va a terminar en una maquinación para subir los precios y perjudicar a los consumidores. ¿Y visionario en qué sentido? Que hoy día la evidencia tanto teórica como empírica a nivel económico nos demuestra que la colusión, es decir, cuando los competidores se coordinan, resulta en precios muy altos, en mala calidad de los productos y además afecta negativamente la innovación. Para entender el contexto internacional respecto de la colusión, y por colusión se llama la coordinación entre competidores, vamos a ver que hay distintas figuras que comprende esta colusión. Había una revolución. En general, las autoridades de competencia tienen como prioridad perseguir y combatir estos carteles cuando son acuerdos, vamos a ver, entre competidores, sea para fijar precios, para limitar la producción, para repartirse el mercado, como indicó Patricio. Y incluso ha sido calificada la colusión por la Corte Suprema de Estados Unidos como el peor mal de la libre competencia. Incluso se ha dicho que es una especie de cáncer a la libre competencia. ¿Y por qué? Porque a diferencia de los abusos de poder de mercado, que a veces pueden tener justificaciones y eficiencia, cuando hay colusión entre competidores no hay justificación, no hay eficiencia. Es nefasto para la libre competencia. Eso es lo que yo quiero transmitir. En Chile al menos también se ha declarado expresamente que es el ilícito más grave o el atentado más grave contra la libre competencia. En Chile se han sancionado y perseguido colusiones o acuerdos entre competidores en distintos mercados, muy disímiles entre sí. Aquí expongo algunos ejemplos. Las farmacias, las radios, transportistas urbanos, interurbanos, compresores de refrigeradores, algunos siendo carteles internacionales. Porque ¿qué ocurre? Las agencias de competencia celebran acuerdos de colaboración entre ellas para investigar estas colusiones, que a veces trascienden las fronteras de un país. A veces tratan multinacionales. Por ejemplo, esta colusión de compresores de refrigeradores fue inicialmente sancionada en Brasil, pero era un cartel que también tuvo efecto en el mercado chileno. También a nivel de médicos, de ginecólogos en una provincia de Chile, en empresas navieras, papel higiénico, que se conoce como el cartel de Tichu en Chile, en supermercados, que son los retailers, y en laboratorios. Los que tienen asteriscos son aquellos que todavía están pendientes de resolución en nuestra Corte Suprema. Coherente con esta preocupación por la colusión, la Autoridad de Competencia en Chile ha emitido ciertas guías que contienen los lineamientos o criterios para saber cuándo hay riesgos de colusión entre competidores. Entonces, primero lanzó una guía sobre las asociaciones gremiales. ¿Quiénes están adscritos a una asociación gremial? Generalmente. Los profesionales. Eso es un colegio de profesionales, claro. O las empresas. Las empresas que compiten entre sí. Entonces, si nos sentamos en la misma mesa todos los competidores, es una instancia que puede facilitar la colusión o el intercambio de información estratégica entre estos competidores.
Y en ese sentido es un foco de riesgo. Por eso se emitió esa guía. También una guía relativa a programas de cumplimiento donde las empresas pueden prevenir y detectar si hay colusión con sus competidores. Y a partir del 2016, en Chile la colusión pasa a ser per se ilícita, es decir, yo no debo demostrar si hay poder de mercado, no debo demostrar si hay deficiencia, se sanciona directamente. Y además, muy interesante y con tendencia en muchos países desarrollados, se criminalizó la colusión entre competidores. ¿Qué significa eso? Que si me coordino con mi competidor para fijar precios, eso conlleva sanciones de cárcel, hasta 10 años. ¿Por qué hay colusión? Desde la teoría económica, sobre todo del desarrollo de la teoría de juego, se podría decir que, en general, no hay un incentivo a coordinarse. ¿Por qué observamos carteles? ¿Qué ocurre? Hay ciertos factores que nos indican o que facilitan la existencia de la colusión y la hacen sostenible. Primero, que pueda haber un acuerdo, celebrarse un acuerdo. Vamos a ver que hay varias figuras, pero dejémonos por ahora en acuerdo. Generalmente porque hay pocas empresas, son de tamaño homogéneo. También porque hay una estructura del mercado favorable. Cuando es un mercado concentrado, es decir, hay pocos participantes, es más fácil coordinarse. Esto es intuitivo. Cuando hay barreras a la entrada. ¿Qué pasa si yo me coordino, subo los precios, pero no hay barreras a la entrada? ¿Qué va a pasar? ¿Es sostenible ese cartel o no? No es cierto, ¿por qué? Exacto, o sea, si yo tengo precios altos y rentabilidad alta y no hay barrera a la entrada, yo estoy dando una señal de que este mercado es atractivo para un potencial entrante. Entonces, en la medida que existan barreras a la entrada, más sostenible es la colusión. También cuando hay una frecuencia de interacción alta entre los competidores. Por ejemplo, hay asociaciones gremiales y se reúnen mensualmente, facilitan el intercambio de información. El mercado es transparente. Por ejemplo, las bombas de benzina exponen o exhiben sus precios, ¿cierto? Son súper públicos. En distintos otros mercados con bienes diferenciados, donde tengo que mandar una cotización, me la envían, es privada. No puedo observar los precios. En cambio hay otro mercado más transparente y eso reduce el costo de coordinarse, es más fácil. El mercado no está en crecimiento. Generalmente, cuando un mercado tiene una demanda en declive o es estable, o sea, se está terminando el mercado o le está yendo mal, es más fácil coludirse. ¿Por qué? Porque es menos atractivo para entrante. Y por último, cuando los productos son homogéneos, también hace más fácil coordinarse, porque son totalmente iguales. Ahora, algo súper importante que tiene que existir para que haya colusión, aunque no esté indicado en una escritura pública, pero tiene que estar implícito, es que hayan mecanismos de monitoreo entre los que participan de un cartel, de manera que si uno de ellos se desvía y cobra un precio bajo, porque ¿por qué un partícipe de un cartel va a querer cobrar un precio bajo? ¿Qué podría querer eso? Si estamos cobrando ya mencionaron la yuca, ¿cierto? Producto nacional. 50 pesos el kilo es el precio al que estaba antes del cartel, con la colusión sube a 100, ¿cierto? Porque fijamos los precios y todos tenemos más utilidades. ¿Por qué alguno de esas empresas va a querer cobrar de nuevo, por ejemplo, 60 incluso? Para romperlo y... Exacto, o sea, si todos están cobrando 100, yo digo, pero voy a cobrar 60, atraigo mucha demanda. Gano volumen. Y eso es desviarse del cartel. Si no hay represalias por parte de los demás o sanciones, ese cartel no es sostenible. En ese sentido, los mecanismos de sanción de un cartel son muy relevantes. Por ejemplo, y este es el típico caso que uno puede encontrar en los libros, es que si uno de ellos cobra 60, la sanción es hacerle una guerra de precios y cobrar 40 por un corto tiempo para sancionarlo. ¿Se entiende? Y así poder motivarlo a volver al cartel y todo obtener utilidades más altas.
Por favor, si tienen dudas me dicen. En el artículo 11 de la ley ecuatoriana van a encontrar qué objetivos puede tener la colusión entre competidores. Y son muchísimos. Yo aquí solo indico algunos ejemplos. Puede ser fijar precios de venta o compra, limitar la producción, limitar la innovación, asignarse zonas geográficas en un mercado o cuotas de mercado. Yo voy a tener el 30%, usted el 20% y así. Negar ventas y boicotear a otros competidores para expulsarlos del mercado. ¿Se entiende? Bien, entonces yo hablo de la colusión, menciono la colusión. Y aquí hay gran confusión respecto a la terminología que se usa porque si bien la economía y el derecho convergen en la libre competencia, acá hay una gran disonancia. ¿Y por qué? Les voy a explicar. Para los economistas, existe colusión cuando hay precios, en base a coordinación o no, hay precios supracompetitivos, a precios más altos que en competencia. Se basa en el resultado que uno observa en el mercado. Mientras que, para el derecho, hay colusión en la medida que uno puede observar cierto comportamiento de coordinación entre los competidores. Entonces, la colusión comprende acuerdos que vamos a ver que pueden ser expresos o tácitos, que son todos ilícitos, las prácticas concertadas, que es súper parecido a los acuerdos tácitos, y en la ley de Ecuador también se contemplan los comportamientos paralelos que serán sancionados bajo ciertas circunstancias. El comportamiento paralelo es una situación fáctica. Yo observo que a través del tiempo los precios de los competidores fluctúan en manera paralela, incluso si tienen distintos costos. Por eso se llama paralelismo. Ahora, el paralelismo para los economistas es sinónimo de colusión tácita, ¿ya? El punto es que el paralelismo consciente no se sanciona en ningún país porque vamos a ver que es consecuencia de una estructura oligopólica de mercado y de que cada agente económico se adapta inteligentemente al mercado, nada más. Son agentes interdependientes, lo vamos a ver a continuación. Es para aclarar la terminología. Entonces vamos a ver primero los acuerdos. Los acuerdos, y esto a nivel europeo, incluso Estados Unidos y en Chile, se define como la concurrencia de voluntad entre distintos agentes económicos con los objetivos que mencioné antes, o sea, para fijar precios, para limitar la producción, la innovación, etc. Y esto es súper importante porque en derecho civil y comercial la noción de acuerdo va a depender de qué manera se expresa la voluntad, ¿cierto? ¿Qué tipo de acuerdo estamos hablando? Acá da lo mismo. Si yo le cierro el ojo, le doy la mano, le digo fijemos el precio o hago una señal, eso es irrelevante, es un acuerdo igual para la libre competencia. Claro, si lo reduzco a escritura pública va a ser expreso. Y tuvimos un caso en Chile, ¿eh? Sí. Y peor todavía, y esto es súper relevante, en un caso de buses, la autoridad sectorial de transporte de una región de Chile instó a las partes a celebrar un acuerdo. Era para reducir la frecuencia de buses porque también tenía que ver con la contaminación, o sea, con la mejor intención y la buena fe. Pero da lo mismo que una autoridad participe del acuerdo, eso no los exime de responsabilidad. Incluso se podría acusar a esa autoridad por facilitar la corrupción. Entonces, lo importante es que acá la forma es irrelevante. De hecho, los agentes económicos son súper creativos. En el caso del papel higiénico en Chile, que es un caso que partió de una investigación en Colombia, luego la autoridad colombiana remitió los antecedentes a la autoridad chilena, lo que ocurrió es que el intercambio de información para coordinar los precios ocurría a través de, primero, partes de matrimonio, invitaciones a matrimonio donde adentro estaban los Excel con los precios. Luego compraban teléfonos celulares privados, distintos a los que usaban para trabajar, y computadores que después
tiraron al canal San Carlos, un canal en Santiago. ¿Y por qué sabemos todo esto? Porque se hizo uso de una herramienta que vamos a ver después, que es la delación compensada, donde esta misma empresa se acercó a la autoridad a denunciar la colusión y cómo funcionaba el modo operandi. Y le relató esto. Y cada vez son más sofisticados. ¿Y por qué cada vez la colusión y los carteles son más sofisticados? Porque la autoridad de competencia tiene más herramientas para detectarlo. Eso lo vamos a ver después. Ahora, también los acuerdos pueden ser entre competidores directamente o a través de un tercero. Les doy el ejemplo. Nosotros tuvimos un caso de las farmacias, eran las 3 principales cadenas de farmacias en Chile, que se pusieron de acuerdo para fijar precios de 222 medicamentos. La mayoría eran prescritos para enfermedades crónicas, o sea, súper sensibles. ¿Y qué hacían? No se comunicaban directamente, sino que triangulaban la información a través de un tercero que era el proveedor, los laboratorios. Entonces, también es un concepto de acuerdo que se conoce como esquema, hub and spoke. En inglés significa que hay un centro, ¿cierto?, con distintos ejes, donde el centro va distribuyendo la información. Y también da lo mismo, sigue siendo un acuerdo. Ahora, cualquier acuerdo entre competidores es sancionable, y esto no lo voy a poder profundizar por problemas de tiempo, pero sí les adelanto. Hay ciertos acuerdos o joint ventures entre competidores que son muy específicos. Por ejemplo, distintos laboratorios deciden aunar esfuerzos para hacer investigación y desarrollo de una vacuna contra una enfermedad, la malaria, por ejemplo, una nueva vacuna. Es algo específico, no es una fusión, no es que uno controla, ¿cierto? Se cambió el control de una a otra, sino que en un área muy específica busca generar eficiencias. O una compra conjunta. En Chile, por ejemplo, se da mucho que los consignatarios de automóviles contrataban las mismas navieras para traer autos de Asia a Chile. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hacían una compra conjunta y no lo hacían por separado? ¿Por qué traían...? Por montos. Por costo, economía de escala. Yo pago el barco igual, ¿cierto? Entonces, si yo lleno el barco entre todos juntos, hago una compra conjunta, accedo a economías de escala y a precios más bajos. Eso no es una colusión, un cartel, en principio. Por ejemplo, un caso de naviera en que sí al final se coludieron las navieras, pero en principio no lo sería. Y esos acuerdos en áreas específicas tienen riesgo, pero también pueden tener eficiencia, hay que valorarlo su mérito. Es distinto a los acuerdos para fijar precios, para limitar la producción, la innovación y aquellos que mencioné antes. Y esta hipótesis está en el artículo 12 de la ley de poder. Yo les voy a dejar unas láminas donde está detallada esta información, pero como les digo, por razones de tiempo no puedo profundizar. Sí. Decía uno que en una farmacia, decía le compro la farmacia y no decía nada de la farmacia. Entonces se pone una cadena de farmacias. Como yo y él tiene mejor precio su producto para el mayor, resulta que no tiene una garantía, porque tiene mejores precios de los productos. Hay algún tipo de sanción que prácticamente se sobre. A ver, si le entiendo bien, había una cadena de farmacias que accedía a mejores precios, vendía al por mayor. O comprar por mayor. Claro, es una farmacéutica grande que compra por mayor. Accede a mejores precios. Pero hace tiempo había farmacias Independientes. Que no pertenecían a ninguna red. Entonces, por ejemplo, les proponía que si quieren vender en la farmacia ser parte de la red, diciendo yo no quiero ser parte de la red. Pero luego no podía ser competencia porque se podía dar otra farmacia. Entiendo. Ese caso no tendría tanto que ver con colusión, sino más bien, primero habría que examinar el caso con la evidencia económica y de contexto que corresponde,
Pero a priori, me parece que en general, si hay una cadena de farmacia que sea una logística, tiene por ejemplo un sistema de distribución o logística más eficiente, tiene economías de escala, y eso hace que desaparezcan farmacias independientes, a priori no es ilícito. Distinto es qué pasa si se quiere comprar esas farmacias independientes, eso tiene que ver desde la mirada de operaciones de concentración. También, los riesgos y eficiencias que podría generar. Pero en términos de colusión no veo riesgo, al menos en el relato que usted me indica. Sí. Para tratar de entender los mecanismos de control para eso de la corrupción. No he revisado el tema de derecho a competencia, pero por ejemplo, en el tema tributario. Usted cuando tiene empresas relacionadas, la administración tributaria pide, y eso es algo internacional, informes de precios de transferencia, ¿no es cierto?, entre empresas vinculadas, para transparentar que los costos es muy común en las farmacéuticas, ¿no?, para evitar las tramitaciones y así llevar impuestos, ¿no es cierto? Son informes económicos de precios de transferencia. Ya. En este tema de corrupción, donde están relacionadas empresas de una u otra manera, aunque se niegue el acuerdo, no hay un tipo, una figura técnica que te permita revelar estos precios o... No, sobre todo cuando son relacionadas, al menos en Chile no, y ignoro la regulación, claro. Claro, pero no sé si es una regulación que obligue a transparentar, no. En libre competencia, al menos en Chile no. ¿No tienes una declaración, una información que te daría una autoridad que controla? Sí, no existe esa obligación. Entonces, esos eran los acuerdos. Pasamos al otro extremo, los comportamientos paralelos. Como yo les decía, esto es una situación fáctica. Yo observo precios paralelos. Si hiciéramos un gráfico, observaríamos esto. Competidor 1, competidor 2, perdón, sería el tiempo. Competidor 3. Similitud de precio a través del tiempo. Y eso se da mucho en los mercados oligopólicos, es decir, donde hay pocos oferentes, o oligopsónicos, donde hay pocos compradores. ¿Qué ocurre? Eso es consecuencia de la estructura del mercado, porque generalmente cuando hay pocos competidores, unos empiezan a seguir a otros. De hecho, hay líder y seguidores. Y eso no es sancionable per se. Ahora, sí podría ser sancionable. Y vamos a ver cuándo. Primero, el comportamiento paralelo sí es un indicio, una prueba indiciaria de que puede haber colusión. ¿Ya? Es una primera prueba indiciaria, pero no por sí misma es sancionable. ¿Por qué? Porque debemos sumar otros factores que se conocen en el área de libre competencia como factores añadidos o plus factors. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Que el paralelismo consciente, comportamiento paralelo para los economistas, colusión tácita, sumado a estos factores, nos permite concluir que la única explicación plausible de ese paralelismo que observamos es el intercambio de información estratégica entre competidores o un acuerdo expreso tácito entre ellos. Ese es el estándar que existe a nivel europeo y chileno. Este gráfico lo podríamos observar, y este es el ejemplo que se da en los textos, entre las bombas de benzina o petróleo, no sé cómo le dicen, gasolina para los autos. ¿Por qué? Porque hay un líder y seguidor. Si en la otra esquina yo veo la otra bomba de gasolina, yo puedo ir imitando su precio. Observo paralelismo. ¿Eso es colusión? Yo no me he contactado con mi competidor. Es solo paralelismo. Entonces tenemos que examinar si existen estos otros factores añadidos. Y vamos a ver de qué se trata. Bien, en Estados Unidos y en Europa, como les decía, no es sancionable el comportamiento paralelo. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha dicho por la Corte Suprema, nunca se ha sostenido que la prueba del comportamiento paralelo en los negocios sea concluyente para establecer que se está en presencia de un acuerdo, o dicho de otra manera, que ese comportamiento paralelo constituye en sí mismo una violación de la ley de Estados Unidos, la ley de libre competencia.
Sin cambio, no es aceptable que haya coordinación a través de terceros, como vimos en el caso de las farmacias, participación en reuniones en materias comerciales que permitan intercambio de información estratégica o un anuncio previo de los precios. ¿A qué se refiere anuncio previo de los precios? A veces, tuvimos un caso de proveedores de pollo. Se cree que porque se está hablando a través de la prensa hay una especie de blindaje. Estoy bien porque yo no me estoy coordinando, no estoy en una reunión secreta en un restaurante, en un hotel con mi competidor. Estoy haciendo algo por la prensa. Bueno, el año 2008 más o menos, uno de los proveedores de pollo decía por la prensa: a mí me encanta que seamos competidores, seamos amigos, porque así fijamos nuestros precios, mucho más fácil que competir. O sea, una torpeza colosal, pero eso es lo que no está permitido. Perdón. Un segundo que veo, Carlos, quiero pasar los factores añadidos al tiro. ¿Qué son los factores añadidos a los que sumamos el paralelismo consciente? Puede ser evidencia general, generalmente evidencia circunstancial. Por ejemplo, puede ser factores que están en el mercado. Si yo observo que el costo de la electricidad es súper importante para las farmacias y el costo de la electricidad baja en un 30% durante esos meses, y yo veo que los precios están al alza, ¿tiene racionalidad económica? No, ¿cierto? Es un factor añadido. Mira, aquí no hay racionalidad económica, factor añadido. O sea, tengo el paralelismo y además tengo estos precios subiendo dramáticamente y costos bajando. No tiene sentido económico. Aquí. También factores estructurales del mercado. Tengo paralelismo consciente. Además, la demanda, como les explicaba María de la Luz, es inelástica. Hay barrera a la entrada, hay homogeneidad de precios. O sea, existen aquellas condiciones que hacen más sostenible la corrupción, aquellas que vimos al principio. El mercado es transparente, entonces por lo tanto yo puedo monitorear si uno de mis competidores está desviando el cartel. Todos esos son factores añadidos. También instancias que facilitan el intercambio de información, sea asociaciones gremiales, donde se reúnen los competidores, también puede ser un factor añadido. Y eso respecto de los comportamientos paralelos. Y está el caso gris, que son las prácticas concertadas. ¿Y por qué gris? Este es un concepto europeo que se ha adoptado en Ecuador, en Chile. En Ecuador está, ¿cierto?, prácticas concertadas. Sí, está en el artículo 11. En Ecuador, en Chile, bueno, y en la Comisión Europea. ¿Y cómo se define? Se define como la coordinación entre empresas competidoras que no alcanzan a hacer un acuerdo, pero que neutralizan la incertidumbre estratégica que existe cuando hay competencia. Porque cuando hay competencia yo no debería saber o conocer lo que va a hacer mi competidor mañana. Acá hay algún mecanismo que me permite conocer. Entonces, se reduce la incertidumbre estratégica. El Tribunal de Justicia Europeo, en la misma línea, ha dicho: se elimina o se reduce la incertidumbre que es propia de los mercados competitivos. Ahora, ahí es claro en decir, mire, aquí la ley no quiere impedir que los competidores en un mercado oligopólico se sigan a sí mismos, como el paralelismo. Pero esto va más allá, aquí hay coordinación, y vamos a ver de qué manera hay coordinación. Sí, hoy en día el límite entre acuerdos tácitos y prácticas concertadas es súper difuso. De hecho, muchas veces se usa como sinónimo. Vamos a ver. Estos profesores ingleses, a mi juicio, identifican bien qué tipo de elementos supone una práctica concertada. Primero, alguna forma de contacto. Y acá, ¿qué existe? Intercambio de información estratégica. Alguna forma de consenso, de cooperar en vez de competir. Y acá es muy importante que no se exige ser activo en intercambiar información. Yo no debo expresar mi precio mañana va a ser 200. Puedo ser el receptor pasivo de esa información. Y siendo incluso el receptor pasivo, vamos a ver que uno puede ser sancionado.
Y por último, yo no tengo que asentir, como en un acuerdo expreso, decir a la aceptación, sí, estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo, aquí hay colusión. No es necesario, porque si mi conducta en el mercado es consistente con la información que recibí, eso basta para que se configure una práctica concertada. Aquí el paralelismo, como les decía, es una evidencia circunstancial o económica que permite configurar la práctica concertada junto con otra evidencia. Y aquí hay una presunción que se usaba en el derecho europeo y que, en la medida que nuestras legislaciones se inspiran en ese derecho, jurisprudencialmente se podría desarrollar esta presunción, es que si yo estoy en una reunión, recibo información, pero yo no digo nada, permanezco en silencio, ¿qué ocurre? ¿Puedo sancionar a esa empresa que permaneció en silencio? Bueno, la respuesta de esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo es decir, mire, si usted permanece en silencio, es pasivo, pero después sigue activo en el mercado, yo presumo que usted usó esa información en su política comercial. Es súper interesante. Y eso incluso si solo hubo una reunión en que se intercambió información y usted fue el receptor de esos datos. Y eso fue lo que se sostuvo y se resolvió en el caso T-Mobile, que es del 2009, y se ha ido desarrollando este mismo estándar. Si a alguien le interesa, hay un caso de agencias de viaje que se coordinaban a través de una plataforma, que es el caso de Turas del 2016, yo diría que es el último del Tribunal de Justicia Europeo donde confirma este estándar. Entonces, ¿cuál es el estándar? Es que si yo recibo información, yo debo distanciarme públicamente de ese intercambio de información estratégica. ¿Y qué significa eso? Oponerme manifiestamente y denunciar a las autoridades. O bien, actuar de forma inconsistente con la información que recibí. Eso es lo que se hizo en el caso Tura. Por ejemplo, en el caso Tura se decía, usted no puede aplicar descuento de más de, estoy inventando, $100. Las agencias de viaje que se desmarcaron o quisieron salirse de esa práctica concertada, de ese intercambio de información, aplicaron descuentos mayores. Entonces, a través de sus actos, demostraron que se distanciaban públicamente de ese intercambio de información. También, no es necesario que haya un acuerdo, también pueden haber prácticas concertadas en esta dinámica que les describí del hub and spoke. Y hay un caso emblemático en Inglaterra, donde distintos retailers, que son el A y el C, intercambiaban información, o sea, no había un acuerdo propiamente tal, pero se intercambiaban información a través de un procesador de productos lácteos, sabiendo que ese procesador iba a comunicar la información que Tesco le daba al otro retailer. Y se sancionó en 2013. Ejemplos afuera. Les doy ejemplos de afuera porque en Chile solo ha habido un ejemplo y después vamos a ver por qué no se pudo sancionar, pero fue por falta de prueba. Los aseguradores de salud privados, de un día para otro, repentinamente, cambiaron su cobertura en los planes que ofrecían. Hoy día ofrecían 90% máximo de cobertura en hospitalización y 70% cobertura en servicios ambulatorios de salud. Mañana, todos al mismo tiempo, reducen su cobertura, por ejemplo, a un 80 y un 60. Eso es lo que observó la autoridad de competencia, lo que sería la Superintendencia de Control de Poder de Mercado acá. Acusó al tribunal en Chile, pero por falta de pruebas se desestimó en una decisión dividida 3-2 y después se impugnó ante la Corte Suprema y también fue dividida, se confirmó en 3-2. Siempre quedó la duda al final. Bueno, entonces por eso les menciono casos de Europa. El caso T-Mobile que recién les indiqué, en una única reunión se intercambió información y se determinó que era suficiente para configurar una práctica concertada. Es decir, no tiene que ser una conducta que se mantenga a través del tiempo. Puede ser un episodio aislado. Y eso fue súper polémico.
pero se ha mantenido, esta jurisprudencia se ha mantenido. Y no era necesario que la práctica concertada se relacionara con el precio final que los consumidores pagarían, sino que en este caso eran indicadores de costos, porque eso también es estratégico. Hay otro caso de Plátanos, del 2013, donde también se sancionó por una práctica concertada para fijar precios y donde las empresas se juntaban para fijar factores que servían para calcular los precios. Y eso también fue sancionado. ¿Qué nos dice la ley de Ecuador? Están prohibidos y serán sancionados conformidad con las normas de esta ley todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela. Acuérdense que conscientemente paralela será en la medida que sea la única aplicación plausible. En general, todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma manifestados, ahí nos dicen que la forma es irrelevante, relacionados con la producción, intercambio de bienes y servicios, y después detalla todos los objetivos que pueden tener estas conductas. Pero lo importante aquí es resaltar y subrayar que dice cuyo objeto o efecto sea impedir o restringir la libre competencia. ¿Qué significa? Que tiene el objetivo o el efecto. Entonces, aquí se genera una discusión en muchos países porque los tribunales decimos, si dice efecto, tenemos que esperar que efectivamente hayan subido los precios o hayan limitado la producción para sancionar. Pero esto está inspirado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde se deja muy en claro que efecto puede ser real o potencial. Es decir, en la medida que ese acuerdo entre competidores tenga la aptitud o la idoneidad para subir los precios, no es necesario que se hayan subido, que nosotros observemos que los precios están más altos, va a ser sancionable. Bien, respecto de la prueba de la colusión, entonces hemos hablado de esta prueba económica, circunstancial también se le llama, y se dice así en contraposición a la prueba directa. ¿Qué significa? La prueba directa son mails, son WhatsApp, donde yo puedo observar esta coordinación, no tengo que hacer ni una inferencia. En cambio, lo que yo les indicaba antes, si yo veo que los costos se reducen, pero el precio aumenta, yo tengo que hacer algún tipo de inferencia, que no hay racionalidad económica en esa conducta. O otro tipo de evidencia económica. Se hacen inferencias. Y por eso muchas veces en este tipo de casos las partes presentan informes económicos. Los factores añadidos, como les decía, es evidencia circunstancial o indirecta. Ya vimos estos ejemplos de factores añadidos. Entonces, habiendo entendido que la colusión como conducta anticompetitiva puede comprender acuerdos, incluso la ley habla de recomendaciones colectivas, prácticas concertadas, comportamientos paralelos bajo ciertas circunstancias, es entender qué herramientas tiene la autoridad de competencia para combatir la colusión. El primero es la delación compensada. ¿Alguien sabe lo que es? Exacto, exacto. Yo denuncio que participo en una colusión y a cambio me eximen de la sanción en la medida que sea el primero en denunciar. Vamos a ver qué pasa si soy el segundo, el tercero o el último. Y ha demostrado ser una herramienta súper eficaz en muchos países. De hecho, desde los 90, el aumento de países que utilizan esta institución ha crecido explosivamente. Diría hay más de 50 países que tienen delación compensada. Hay análisis empírico sobre su efectividad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si existe la delación compensada? ¿Qué pasa a nivel de coludidos, de empresas coludidas? ¿Qué pasa con la confianza? Genera desconfianza, ¿cierto? Y por eso desestabiliza los carteles. Además facilita las investigaciones, porque el delatado, el que se acerca a la autoridad, tiene que entregar evidencia. Esto no se trata de ir a acusar a alguien y decir, claro, y que se trata de una vendetta frente a mi competidor. Yo tengo que proporcionar antecedentes sobre esa colusión que faciliten la investigación a la autoridad competente. Y hay discusión sobre si puede ser disuasivo o no. Porque en general desestabiliza los carteles, pero no es que los previene ex ante.
¿En qué se basa esta lógica de la delación compensada? Se basa en el garrote y la zanahoria. La delación compensada es una zanahoria, pero solo va a funcionar en la medida que exista un garrote. ¿Por qué? ¿Qué pasa si existe la delación compensada, pero yo tengo que pagar $2? Perdón, ¿te puedo pedir, por favor, que me desconcentro? Gracias. ¿Qué pasa si existe la delación compensada, pero mi multa máxima a la que me expongo son $2? ¿Ustedes creen que alguien va a hacer uso de la delación compensada? Pensando además que el beneficio de la colusión son miles de millones de dólares. Necesito un garrote, por eso se habla del garrote y la zanahoria. Esta es la zanahoria. Y además, tiene que haber un tercer elemento. Tiene que haber una alta probabilidad de ser detectado. Porque además, ¿qué pasa si mi multa es altísima, pero no hay una autoridad de la competencia que persiga los carteles? ¿Voy a ir a alguna autoridad a delatarme? No. Entonces, estos tres elementos se conjugan para poder hacer eficaz el combate contra la colusión. Entonces, vamos a ver cuál es la interacción que hay entre ellos. Sí es importante que la delación compensada otorgue claridad en las reglas claras y certeza de que me voy a eximir si me delato. De lo contrario, no van a haber incentivos a autodenunciarse. ¿Por qué se estabiliza la confianza que quiero transmitir con esta imagen? Porque genera una carrera. Una carrera entre las empresas competidoras que están en la colusión, que tienen este acuerdo para fijar precios, pero lo interesante también es que en Estados Unidos, Europa, Chile y Ecuador también se puede acoger al programa de delación compensada un individuo. Entonces eso hace que también entre los individuos que toman las decisiones para coludirse, también hay una carrera y una desconfianza. Entonces eso lo hace más atractivo. ¿Qué nos dice la ley en Ecuador? En el artículo 83 dice: el primero en aportar elementos de prueba que a juicio de la superintendencia permitan ordenar el desarrollo de una inspección, ese puede acogerse a la exención de multa siempre y cuando la superintendencia todavía no cuente con elementos de juicio suficientes o pruebas suficientes sobre esta eventual colusión. O sea, la primera en aportar elementos de prueba, siempre y cuando en el momento de aportarse los elementos no disponga de otros elementos de prueba para establecer la existencia y no se haya concedido una exención a otro agente económico. Y por eso hay una carrera, porque hay que ser el primero. De lo contrario, no logro la zanahoria. No me la puedo comer. Tengo que ser el primero y por eso desestabiliza los carteles. Ahora lo encontré muy positivo en la ley de Ecuador, es que esto se hace para poder hacer una inspección, o sea, ejercer facultad intrusiva, como le llamamos nosotros, allanamiento, descerrajamiento, entiendo, ¿cierto? Porque en Chile, en el caso del papel higiénico, hubo un primer delator, el creativo que tiraba los computadores y llevaba los Excel en las invitaciones de matrimonio. Se delató primero, dio muchas pruebas a la fiscalía siguió investigando, fue a allanar al otro participante del cartel y después de allanarse pudo hacer uso y beneficiarse de la delación compensada. Personalmente no me gusta, porque la fiscalía tiene bastante prueba. Tiene que ser muy significativo el valor de la prueba que agrega el segundo. Y eso es lo que ocurre en muchos países, no se permite después el allanamiento. Y Ecuador es coherente con ese estándar internacional. Ahora, es importante que se delata a la empresa, pero ese beneficio de exención de multa también beneficia a todos los que tomaron decisiones para coludirse al interior de esa empresa. Bueno, y que hayan colaborado con la superintendencia, es muy importante. No solamente hay que entregar prueba a la superintendencia, sino que también hay otros requisitos para que ese delator o autodenunciante acceda a la exención de multa. ¿Cuáles son? Primero, seguir cooperando con la superintendencia en los términos que se establezcan en el reglamento a lo largo de todo el procedimiento administrativo. Poner fin a su participación en la colusión. Y que hay que hacerlo de una manera que no sea tan notorio. Muchas veces. Y por eso a veces la superintendencia puede calificar que su participación tiene que continuar. ¿Ya? Eso lo puede decir la superintendencia. No haber destruido elementos de prueba relacionados a la solicitud de exención
ni haber revelado directa o indirectamente a terceros distintos de la superintendencia su intención de presentar esta solicitud. Es confidencial absolutamente. Y no haber adoptado medidas para obligar a otras empresas u operadores económicos a participar en la infracción. Esto se da en muchos países, incluido en Chile. El que obliga a otros o ejerce coacción para que participen de la colusión no puede ser beneficiario de la zanahoria. No puede. Ahora, el estándar que existe en todos los países, incluido Chile, de que se entiende por esta coacción es súper alto. Porque, ¿qué pasa si, así se llama la empresa del papel higiénico, que se delató primero, CMPC? CMPC se delata primero, quiere exención de multa. Y después se le acusa de coacción y el estándar es muy bajo y pierde el beneficio. ¿Hay incentivo de dilatarse? No. Y por eso el estándar es súper alto en muchos países. Porque si no, matamos la delación. Entonces, no basta con que, por ejemplo, la segunda empresa que se delató decía CMPC me coaccionó, que es SCA. Decía, me coaccionó porque, por ejemplo, si yo me trataba de desviar, imponía guerras de precios. Esa es la dinámica de los carteles. Esas son las represalias típicas de los carteles. No es la coacción, no la está obligando a participar en un cartel. Es más arriba el estándar, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Cómo qué? ¿Qué sería un acto de coacción? Mira, la verdad, el estándar es tan alto que cuando busqué jurisprudencia internacional no encontré, y se dice que equivale a violencia física o psicológica irresistible, una intimidación. Y te voy a dar un ejemplo que yo lo tuvimos en Chile, pero no se acusó de coacción. Había una línea de buses interurbano grande y que para nuestro feriado nacional está en su peak, ¿sí?, en su máximo esplendor, implementando el cartel respecto de las frecuencias de los buses. Y había una señora, la señora Sonia, que tenía una línea de buses interurbano muy pequeña, una flota muy pequeña. Y resulta que la señora Sonia se delató ante la fiscalía, hubo interceptación también telefónica, y en estas interceptaciones es brutal el matonaje de la línea grande respecto a la señora Sonia. Le rompían los espejos porque ya se estaba desviando el cartel. Le rompían los espejos, le reventaban las ruedas, le encerraban en la carretera, ¿te acuerdas? Y eso yo creo que puede equivaler a una coacción. Porque la estás obligando a permanecer, claro, e intimidación, exacto. Entonces, en ese sentido, en este caso, de hecho, el estándar de coacción que definió el tribunal chileno fue ese. Bien, ese es para el primero. Me eximo de multa, en esta carrera llego primero, autodenuncio y además cumplo todos los requisitos, entrego prueba sustantiva. ¿Qué pasa al segundo y al tercero? Que se pueden dar cuenta además que el primero ya no está participando, empiezan a sospechar, hay desconfianza, corren a la superintendencia de la tasa. Bueno, aquí, si yo soy segundo o tercero, tengo que facilitar prueba que aporte un valor añadido significativo respecto a lo que ya tiene la superintendencia. Esto no es gratis. Y el nivel de reducción, y aquí es súper relevante, que sea máximo un 50%. ¿Y por qué? Porque es importante que haya una brecha significativa entre el primero y el segundo. De lo contrario, no se genera la carrera por llegar primero. Entonces yo, siendo segundo, puedo optar máximo un 50%. Entre un 30 y un 50. Después, el que le sigue entre un 20 y un 30, y después será hasta 20%. Ahora, es importante, ¿qué valor probatorio darle a los antecedentes de la delación compensada cuando no se trata de, quizás de correos, sino que, por ejemplo, un ejecutivo del que se denuncia va a la superintendencia, declara y tenemos esta declaración ante un órgano administrativo? ¿Qué valor le doy? Esa persona no ha declarado ante un tribunal todavía. ¿Qué valor se le da? Y la Corte Suprema de Chile se ha pronunciado al respecto, diciendo que este reconocimiento o autodenuncia debe proporcionar antecedentes precisos acerca de los elementos de colusión. Es decir, no basta con decir si nos coordinamos, sí, o intercambio de información. Tengo que dar detalles. ¿Qué información? ¿Durante cuánto tiempo?
porque además el tiempo donde se extiende el cartel o la colusión también es relevante para efectos de la multa aplicable. Y debe permitir a la Fiscalía o a la Superintendencia, en este caso, cumplir con la carga de probar la colusión. Deben ser verificables los antecedentes y corroborados con el resto de la prueba que obra en el proceso. Ahora, hemos tenido casos en que la delación compensada tiene un relato A, y la Fiscalía o la Superintendencia, cuando ya formula su acusación, se desvía, tiene matices respecto a este relato de la delación compensada. ¿Qué ocurre ahí? ¿Significa que la delación compensada no vale nada? Cuando la Corte Suprema de Chile ha dicho no, sí vale, pero en la medida que, por ejemplo, la Superintendencia se aleja del relato del autodenunciado, tiene la carga de la prueba, o sea, tiene que empezar de cero respecto a la carga de la prueba para acreditar esa colusión. Les dejo el presente. Bueno, entonces dijimos, esta es la zanahoria, pero necesitamos un riesgo alto de ser detectado. Entonces, aquí es cuando entra en juego las facultades que tiene la Superintendencia para efectuar allanamientos, retenciones, obtener y mantener copias de la correspondencia física y virtual, incluyendo cuentas bancarias y otra información de carácter confidencial, reservado o secreto, y que requiere autorización del juez. ¿Y por qué? Porque en general el ejercicio de estas facultades importa restringir derechos fundamentales y por lo tanto el órgano administrativo debe obtener una autorización judicial. Y acá la cadena de custodia de la Superintendencia es súper importante, que no se contamine y que el allanamiento se haga de una manera súper rigurosa, de manera que esa prueba se pueda usar en el juicio. Se han generado ciertas discusiones interesantes en Chile sobre el ejercicio de estas facultades. Por ejemplo, incauté documentos. ¿Cómo se devuelven? ¿Cuándo se devuelven? Bueno, después pasan a disposición, en nuestro caso, del tribunal. Ustedes de la Superintendencia y luego, en algunos casos, de la jurisdicción contenciosa administrativa, imagino. ¿Cierto? Ahí tiene que haber cadena de custodia, insisto, súper importante. También pasó que, en este caso de la señora Sonia que les comentaba, la Fiscalía descubrió este cartel a través de una interceptación telefónica, escuchas telefónicas. Y a través de esa escucha se enteró de que había otro cartel entre los mismos. Ya no para la frecuencia de los buses, sino que para los precios. ¿Puede usarse la misma interceptación telefónica o facultad intrusiva para otra acusación de colusión? Y esto se fue al Tribunal Constitucional. Y finalmente lo que se resolvió es que, por restringir derechos fundamentales, debe solo utilizarse esa evidencia para una acusación para la cual se solicitó la autorización al juez. Si usted quiere usar esa misma interceptación para otra acusación, debe obtener una nueva autorización judicial. Bueno, y en las en los allanamientos, generalmente todo lo que se allana y se incauta se lleva en bolsa. Estamos hablando de computadores, teléfonos móviles, cuadernos, incluso los cuadernos con nota manuscrita han sido clave en un caso de Pollo, fueron claves para desbaratar el cartel. Entonces acá lo que se hace, insisto, la cadena de custodia es crucial en el sentido que tiene que estar anotado porque se van moviendo estos objetos, se van moviendo desde que se incautan a la Superintendencia, luego después se tienen que examinar y en eso los jueces tenemos que ser súper cuidadosos. Cómo examinar ese aparato celular, cómo está la información o los datos, por ejemplo, del WhatsApp. ¿Qué hacemos? ¿Los transcribimos? ¿No los transcribimos? Y tenemos que tener un método de trabajo bien prolijo. Bueno, y las sanciones. En Ecuador, ¿a qué se exponen las empresas que incurren en acuerdo o prácticas restrictivas descritas en el artículo 11? Constituye una infracción grave o muy grave dependiendo si se celebran estos acuerdos o prácticas concertadas entre competidores reales o potenciales o no. Y para las infracciones graves, la multa es hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa o operador económico infractor en el año o ejercicio inmediatamente anterior al que se le impone la multa. Y las muy graves, o sea, los casos que vimos entre competidores, o sea, horizontal directo, es hasta el 12% del volumen de negocio
Además, cuando el infractor sea persona jurídica, se puede imponer de manera adicional una multa de 500 remuneraciones básicas unificadas a cada uno de los representantes legales o personas que integran los órganos directivos de este operador económico. Y si es que la superintendencia determina que no hay un mecanismo para restablecer la competencia, puede incluso ordenar desinvertir, dividir o escindir a los operadores económicos involucrados. Eso es lo que dispone la ley. ¿Y en el caso de Chile? En el caso de Chile, tenemos una multa alternativa que puede ser hasta el doble del beneficio económico obtenido por los coludidos o también hasta un 30% de las ventas del infractor durante el periodo en que se incurrió en la colusión. Y si no es posible determinar ni el beneficio ni las ventas, como una hipótesis residual es un máximo de alrededor de 50 millones de dólares. Pero además tenemos, se expone a sanciones penales de prisión efectiva y inhabilidad para ejercer como director o gerente de sociedad anónima en bolsa, en el fondo, durante un máximo de 10 años. Es súper severo. Y también el tribunal puede disolver personas jurídicas y lo ha hecho con asociaciones gremiales, cuando han facilitado la colusión o el acuerdo entre competidores. En caso, y aquí también hay una hipótesis residual, en caso que no es posible delimitar el volumen de negocio, acuérdense que aquí va a haber una simetría de información, porque el volumen de negocio muchas veces lo saben más los acusados que el juez. Entonces, las infracciones graves tienen una multa máxima de 40.000 remuneraciones básicas unificadas y las muy graves, más de 40.000 sin un tope. Y también, no sé, yo inferí que es una sanción, en Chile la nulidad es una sanción y la ley dispone que son nulos de pleno derecho además todos estos contratos, actos, convenciones que estén relacionados con un acuerdo de práctica concertada entre competidores. Eso sería, yo creo, porque aquí están los cálculos los criterios para calcular la multa que le da un marco a la superintendencia y eventualmente a los jueces que revisan la decisión para calcular la multa y están súper en línea con la jurisprudencia internacional y la ley de Chile también. ¿Qué hace sentido? Es la duración de la infracción, el alcance de la infracción, la cuota de mercado del operador, o sea, su capacidad económica también. El efecto de la infracción en los intereses de los consumidores, los beneficios obtenidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, ¿cuánto subió el precio? ¿Cuánto subió el precio? ¿Cuánto es la brecha entre el precio no cartelizado versus el cartelizado? Y acá hay técnicas económicas para poder calcular el beneficio. También hay circunstancias agravantes y atenuantes. Por ejemplo, colaborar con la superintendencia, no a través de la delación compensada, sino durante la investigación, entregar antecedentes, también puede ser un atenuante. Y si soy el instigador de la colusión, va a ser un agravante. No solamente no puedo acceder a la delación compensada, sino que además me expongo a un agravante de la sanción. Y eso sería esto lo que les dejo como anexo, porque eso de las asociaciones gremiales, resguardos que se pueden tomar y los acuerdos de cooperación horizontal, que son estas especies de joint ventures específicos entre agentes económicos que son competidores directos. Eso, muchas gracias. Agradecemos la intervención de la abogada Daniela Gorat, ministro titular del Tribunal de Libre Competencia de Chile.